Imagina por un momento que Dios te pide entregar aquello que más amas, aquello por lo que tú esperaste durante años y de pronto el Señor te pide rendirlo por completo. ¿Qué harías? ¿Podrías dormir aquella noche? ¿Tendría fuerza para levantarte a la mañana siguiente y obedecer? Hoy vamos a hablar acerca de un hombre que vivió exactamente esa agonía. Un hombre cuya respuesta redefine por completo una palabra que frecuentemente usamos, pero que muchas veces no entendemos el significado del todo de aquella palabra que se llama la fe. Bienvenidos a Fe en Movimiento. Soy Isaquel Rodríguez. En este primer episodio vamos a reflexionar sobre un tema esencial para la vida cristiana, la fe victoriosa. Y digo esencial porque existe mucha confusión sobre lo que realmente significa la fe. Para algunos la fe es simplemente esperar que todo salga bien. Para otros es mantener una actitud positiva cuando las cosas se complican. Pero la fe bíblica no es un optimismo pasivo, tampoco es negar el dolor real. La verdadera fe es confiar plenamente en Dios y obedecer aun cuando no entendemos por completo lo que el Señor está realizando en nuestra vida. Y para comprender esta verdad, hoy vamos a mirar una de las escenas más impactantes en las Escrituras. Ve la prueba y la vida del patriarca Abraham. En Génesis capítulo 22, el verso 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios le pide a Abraham que ofrezca en sacrificio a Isaac, su único hijo. No era cualquier hijo, era el hijo de la promesa. Era el hijo que había llegado después de años de espera, el hijo que representaba el cumplimiento visible de la promesa de Dios para ellos. Humanamente hablando, aquella orden parecía imposible de comprender. ¿Podemos imaginar el conflicto interno que Abraham tuvo en su corazón? Las preguntas que estaban en su mente, preguntas sin respuesta. El silencio de una noche larga y difícil. Tal vez pensó, Señor, ¿cómo puede ser posible que me pidas que lo sacrifique, aquel hijo que tú me prometiste? ¿No dijiste que por medio de él cumpliría tu promesa en mi vida? Sin embargo, lo más sorprendente del relato no es la prueba que le tocó enfrentar al patriarca Abraham. Lo más sorprendente es la respuesta de Abraham. El texto bíblico nos muestra que al amanecer Abraham se levantó, preparó todo lo necesario y emprendió camino. No vemos a un hombre paralizado por el temor. Tampoco vemos a un hombre negociando con Dios. No vemos a un hombre esperando sentirse bien para obedecer. Vemos a un hombre que a pesar del dolor y las muchas preguntas que seguramente tendría en su mente, pero sin embargo decidió obedecer. Aquí aparece una verdad que transforma por completo nuestra idea de la fe. La fe no es un sentimiento, es una convicción profunda en el carácter de Dios. La fe no depende de entenderlo todo, depende de saber quién está dando la orden. Abraham no tenía toda la respuesta, pero sí conocía muy bien a Dios. Sabía que Él es fiel, sabía que Dios no miente, sabía que la palabra del Señor nunca falla, aunque las circunstancias parezcan contradictorias. En el libro de Hebreos capítulo 11, el verso 19, nos ayuda a entender lo que ocurría en el corazón del patriarca Abraham. Allí se nos muestra Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía poder para levantarlo, y de esa manera cumpliría su promesa. Y eso es muy impresionante. Abraham no obedeció porque entendía todo. Obedeció porque confiaba en lo que Dios había prometido, incluso en medio de situaciones incomprensibles. Y esa es la esencia de la fe victoriosa. La fe victoriosa no es pensar positivo sin fundamento. La fe victoriosa tampoco no es ignorar el dolor, tampoco significa fingir fortaleza. La fe victoriosa es confiar en Dios, de tal manera que esa confianza produce obediencia. En otras palabras, la fe verdadera se mueve, no se queda solo en palabras, no consiste en decir yo lo creo, mientras que el corazón por dentro sigue resistiéndose a la voluntad de Dios. Por lo tanto, la fe viva actúa, es una fe que camina, es una fe que obedece, que no se rinde, que persevera en medio de las adversidades. Y aquí es donde esta historia nos deja una lección importante.
porque también es pertinente para cada uno de nosotros. Quizá Dios no te está pidiendo lo mismo que le pidió a Abraham a sacrificar a su hijo, pero sí puede estar llamándote a rendir algunas áreas en tu vida. Tal vez te está pidiendo confiar en medio de una situación que no puedes controlar. Tal vez está confrontándote en una área donde sabes que debes obedecer, aunque tus emociones vayan en dirección contraria. Tal vez te está invitando a dejar control y descansar en su voluntad. Y ahí surge una pregunta clave. ¿Confías lo suficientemente en Dios como para obedecerle, aun cuando no entiendes del todo lo que está haciendo? Porque muchas veces queremos explicaciones antes de obedecer. Queremos la claridad total antes de dar el paso siguiente. Queremos garantías antes de comprometernos. Pero la fe victoriosa no funciona así. La fe victoriosa no espera tener todas las respuestas para avanzar. La fe victoriosa camina porque conoce a aquel que dio la orden. Eso significa que en la vida diaria la fe se ve en acciones muy concretas. Cuando eliges obedecer la palabra de Dios, aunque te incomode. Cuando decides seguir confiando en medio de la incertidumbre. Cuando permanece firme aun cuando el panorama no tenga sentido. Cuando rindes tu voluntad porque sabes que la voluntad de Dios para tu vida siempre es buena. La fe madura no siempre grita, no siempre este, está allí esperando, sino que obedece, obedece en tiempos de adversidad, aun cuando no comprende. A veces tiembla, pero sigue avanzando. La fe verdadera a veces no entiende todo lo que está ocurriendo, pero se mantiene firme. Y eso es exactamente lo que Abraham estaba haciendo. Por lo tanto, el llamado para cada uno de nosotros es muy claro. Que nuestra vida se caracterice por una fe viva, una fe en movimiento, una fe que no se queda atrapado en el pasado, en las buenas intenciones. Una fe que actúa, una fe que obedece, una fe que permanece firme aun en los momentos más difíciles en nuestra vida. Una fe que no depende de los sentimientos que embargan nuestro corazón, sino que depende de la fidelidad de Dios. Porque al final la fe victoriosa no es la que entiende todo, es la que sigue creyendo, es la que sigue caminando, es la que sigue obedeciendo. Eso es la fe. Gracias por acompañarme en este primer episodio de La Fe en Movimiento titulado Una Fe Victoriosa. Si este episodio te habló, compártelo con alguien que necesite escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Gracias.